El sol apenas se asomaba entre los cerros de la Sierra Madre Oriental cuando Emiliano ya estaba despierto. Sentado al borde de su cama, apretaba con emoción su mochila de tela azul, revisando por tercera vez que no faltara nada. La botellita de agua, las galletas que le preparó su abuela, su cuaderno de dibujos y una linterna pequeña que apenas servía, pero que él consideraba esencial. «Abuela, ya estoy listo», gritó desde su cuarto. Doña Carmela, mujer de rostro curtido y ojos dulces, asomó por la puerta sosteniendo un suéter. «No se te olvide esto, mi niño. En el bosque hace fresco temprano», le dijo, ayudándole a ponérselo. «Gracias, abuela. ¿Tú crees que vea un venado?». Ella sonrió, acariciándole el cabello. «Si tienes los ojos bien abiertos y el corazón atento, vas a ver más que eso». Emiliano adoraba esos momentos con su abuela. Ella le contaba historias de santos, de luces que se aparecían en el monte, de cómo la Virgen protegía a los inocentes. Aunque no entendía del todo, algo en su pecho se encendía cada vez que ella hablaba de fe. En la cocina, un olor a café y pan recién hecho llenaba el ambiente. El cielo estaba claro, sin nubes, y el aire fresco de la sierra parecía acariciar la piel. Emiliano salió corriendo hacia la escuela, donde el grupo de alumnos ya se reunía junto al camión. «Emi, aquí», gritó Mariana, su mejor amiga, moviendo la mano con energía. Mariana tenía trenzas largas y una sonrisa pícara. Juntos se subieron al camión, riéndose de algo que solo ellos entendían. El profesor Ramiro, hombre joven y entusiasta, les recordó que llevaran cuidado, que no se separaran del grupo y que no tocaran plantas desconocidas. Mientras el camión avanzaba por los caminos de terracería, los niños cantaban, jugaban y miraban por la ventana los árboles altos y los riachuelos que serpenteaban entre las piedras. «¿Tú crees que haya duendes en este bosque?», preguntó Mariana en voz baja. «No sé, pero mi abuela dice que hay espíritus buenos que protegen a los niños», respondió Emiliano, apretando su mochila contra el pecho. Cuando llegaron al punto de partida, el grupo descendió y comenzó la caminata. La vegetación era espesa, con pinos altos que filtraban la luz del sol. El profesor les habló de los tipos de árboles, de los animales nocturnos, del respeto por la naturaleza. Emiliano caminaba al lado de Mariana, recogiendo hojas secas y guardándolas en su cuaderno. Se sentía feliz, como si perteneciera a ese lugar. Había algo mágico en el crujir de las ramas, en el canto lejano de los pájaros, en el olor terroso del suelo húmedo. De pronto, vio algo moverse entre los arbustos, un pequeño pájaro de plumaje iridiscente, casi dorado, que saltaba de rama en rama. Fascinado, Emiliano se detuvo. «¿Lo viste?», susurró. «¿Qué cosa?», preguntó Mariana mirando alrededor. Pero el grupo ya había avanzado, y en el murmullo del bosque, la voz del profesor apenas se oía. Emiliano dio un paso, luego otro, siguiendo al ave que parecía invitarlo a descubrir algo más. No supo en qué momento dejó de escuchar a los demás. Si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Lo que le espera a Emiliano es más profundo de lo que imaginas. El ave voló más lejos, y Emiliano, cautivado, siguió sin pensar. El bosque comenzó a cerrarse un poco más, y la luz se filtraba diferente. Era como entrar en otro mundo, uno donde el tiempo se detenía y el silencio hablaba con voz propia. Y así, sin darse cuenta, dio el primer paso hacia lo desconocido. El canto de las aves se hacía más tenue mientras Emiliano avanzaba. El pequeño pájaro dorado revoloteaba a poca distancia, como si lo guiara con intención. Emiliano sentía que sus pies lo seguían sin pensar, como si algo dentro de él supiera que debía hacerlo. «Solo un poquito más», susurró, sin darse cuenta de lo lejos que ya estaba. Los árboles parecían cerrarse sobre sí mismos, más altos, más densos. El suelo, cubierto de hojas secas, silenciaba sus pasos. El murmullo del arroyo se escuchaba cercano, como un susurro constante. Emiliano no se detuvo hasta que el pájaro desapareció entre unas ramas. Entonces, el silencio. Se giró buscando familiaridad, pero todo era igual. Troncos, sombras,
raíces retorcidas. No había rastro del sendero, ni de las voces de sus compañeros. El bosque, antes amable, se sentía ahora como un laberinto vivo. «¿Mariana?», llamó alzando la voz. Nada, solo el crujido lejano de alguna rama, quizás un animal. «¡Profesor Ramiro! ¡Hola!». El eco de su voz se perdió entre los árboles. De repente, una ráfaga de viento movió las copas y el niño se estremeció. Sintió un peso en el pecho, una angustia que le oprimía el corazón. Quiso correr hacia algún lado, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado por la duda. ¿Por dónde había venido? Tragó saliva y trató de recordar. Había seguido al pájaro. ¿Cuánto tiempo? No sabía. Sacó su cuaderno del morral y lo abrazó contra el pecho. Cerró los ojos, respiró hondo. «Piensa, Emiliano, piensa». Miró a su alrededor buscando pistas, marcas, ramas rotas, algo, pero el bosque no dejaba huellas claras. Dio unos pasos hacia la izquierda, luego hacia atrás, luego se detuvo de nuevo. Todo era confusión. Pasaron minutos, quizás media hora. El sol seguía alto, pero los rayos apenas tocaban el suelo entre las ramas. Emiliano sintió que empezaba a sudar, pero también le dolían los brazos de frío. El aire se volvió más húmedo, más denso. «Esto no está bien», murmuró con un nudo en la garganta. Sacó la linterna de su mochila y la encendió aunque aún era de día. El pequeño haz de luz temblorosa no ayudaba, pero le daba seguridad. Con pasos cortos, comenzó a caminar de nuevo, tratando de calmar su respiración. Pasó junto a un árbol enorme con raíces que salían como garras del suelo. Había marcas en la corteza, pero ninguna que reconociera. Al agacharse para observar mejor, una rama seca crujió fuerte bajo su pie y el sonido lo sobresaltó. Dio un pequeño brinco y se quedó quieto. Sentía que algo lo observaba. «No te asustes, no te asustes», repetía para sí. Trató de cantar bajito, una canción que su abuela le enseñó cuando era más pequeño, algo sobre la Virgen del Camino. Su voz temblaba, pero se aferraba a la melodía como a un hilo invisible. «Santa María, Madre mía, cúbreme con tu manto». Pero el canto se cortó cuando escuchó un aleteo repentino detrás de él. Se giró con rapidez, pero no vio nada. Solo ramas que se movían, y de nuevo, ese silencio tan profundo que hacía doler los oídos. El miedo crecía como una raíz dentro de él. Sentía el estómago vacío y la garganta seca. Quería gritar, pero temía que cualquier sonido rompiera el frágil equilibrio del lugar. Intentó buscar en su mochila algo más útil, pero lo único que encontró fue el suéter que su abuela le dio. Lo abrazó con fuerza como si eso lo conectara con ella. Entonces, por primera vez, se dio cuenta de que estaba realmente perdido. Respiró hondo y dio un paso más, sin saber hacia dónde, pero con la necesidad urgente de encontrar una salida o una señal. El sol comenzó a bajar detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Emiliano, con los labios resecos y los pies adoloridos, sabía que pronto anochecería. Había caminado en círculos durante horas, y cada intento por encontrar el camino de regreso lo llevaba más lejos. La luz del día se desvanecía, y con ella la esperanza de ver algún rostro conocido. El bosque se tornaba más sombrío, y los sonidos cambiaban. Los grillos reemplazaban a los pájaros, y el crujido de las ramas parecía más cercano, más amenazante. «Tengo que buscar un lugar seguro», murmuró mirando alrededor. Encontró un árbol viejo con raíces gruesas que formaban una especie de hueco entre el suelo y el tronco. No era cómodo, pero al menos le daba la sensación de refugio. Se sentó ahí, abrazando sus rodillas con el suéter de su abuela sobre los hombros. El frío se coló sin permiso. No era solo el de la noche en la sierra, era otro frío, más profundo, que venía del miedo y la incertidumbre. Escuchaba su corazón latir tan fuerte que le parecía que el bosque entero podía oírlo. Sacó el paquete de galletas y lo abrió con manos temblorosas. Comió 2 guardando el resto por si tardaba más en salir. Bebió un poco de agua, pero la botella ya estaba por la mitad.
La oscuridad cayó de golpe. Ya no había sombras, solo negrura entre los árboles. Encendió la linterna, pero la luz era débil, apenas suficiente para iluminar medio metro frente a él. Emiliano empezó a llorar en silencio. No sabía qué hacer. Se sentía solo, pequeño, insignificante. Todo lo que antes le parecía un juego, explorar, seguir aves, ahora era una pesadilla de la que no podía despertar. «Abuela», susurró entre sollozos, «¿dónde estás?» En algún momento el cansancio venció al miedo. Se acurrucó entre las raíces, cerró los ojos y dejó que el sueño lo envolviera poco a poco, aunque el frío no dejaba de morderle la piel. Fue entonces cuando lo vio. En medio de la oscuridad, una luz suave, casi como la del amanecer, apareció frente a él. No era la linterna, era algo más, algo cálido. Una figura femenina vestida de blanco, de rostro sereno, lo miraba con dulzura. Su voz, apenas un susurro, lo envolvió como un canto de cuna. «No estás solo, Emiliano. Ten fe». Él no sabía si estaba soñando o si era real. La figura no se acercó, pero su presencia lo llenaba de calma. Sintió que el miedo se disolvía como neblina y que algo en su interior se afirmaba. «¿Eres tú la Virgen?», preguntó con la voz entrecortada. La figura no respondió, pero su mirada lo decía todo. Luego, poco a poco, la luz se desvaneció, y con ella, la figura. Emiliano se quedó mirando el vacío, con los ojos abiertos y el corazón latiendo de otra manera. No sabía si era un sueño, una ilusión por el hambre o el frío, pero algo en él había cambiado. Sentía una fuerza nueva, como si esa presencia le hubiera dejado una chispa de esperanza encendida en el pecho. «Voy a salir, voy a encontrar el camino», se dijo en voz baja. La linterna seguía encendida, temblorosa. Cerró los ojos de nuevo, tratando de conservar el calor que aún sentía en la piel. Afuera, el bosque seguía murmurando, pero ya no le parecía tan hostil. Algo lo acompañaba. Esta noche marcó el inicio de lo inexplicable. ¿Quién era esa figura? ¿Fue real o un sueño? No te pierdas la próxima parte y suscríbete al canal para seguir cada paso de esta historia de fe y supervivencia. Mientras dormía, por primera vez, Emiliano no se sintió completamente solo. La noche cayó sobre el pueblo como un manto pesado. En la humilde casa de adobe donde vivía doña Carmela, el silencio era más profundo que nunca. El plato de Emiliano seguía intacto sobre la mesa, el pan se endurecía poco a poco, y la silla donde solía sentarse crujía con cada ráfaga de viento. «No puede ser que no haya vuelto», repetía la mujer mientras pasaba las cuentas del rosario entre sus dedos gastados. Frente al pequeño altar que tenía en la sala, una imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de veladoras, flores secas y escapularios, Carmela se arrodilló y comenzó a rezar con una intensidad desesperada. Sus labios murmuraban palabras que venían desde lo más profundo del alma, mezcladas con lágrimas que resbalaban silenciosas por su rostro. «Madrecita Santa, protégelo. Tú sabes cuánto lo amo. Devuélveme a mi niño». El reloj marcaba las 9. Los minutos parecían horas. Nadie en la escuela había dado respuestas claras. Solo dijeron que el grupo regresó, pero Emiliano no estaba entre los niños. Algunos pensaban que se quedó atrás, otros no lo notaron. Mariana fue la única que afirmó haberlo visto alejarse, pero nadie quiso alarmarse de inmediato. Carmela no esperó más. Salió a la calle con una vela en la mano y fue directo a la parroquia. Tocó con fuerza la puerta de madera hasta que el padre Julián abrió sorprendido. «Doña Carmela, ¿qué ocurre?» «Es Emiliano, se perdió en el bosque. Y nadie ha hecho nada, padre. Nadie», dijo temblando. El sacerdote, hombre de rostro sereno y voz pausada, la miró con gravedad. No hizo preguntas innecesarias. Le indicó que pasara, y juntos encendieron más velas en el altar mayor. «Dios nunca abandona a los suyos», dijo él mientras se arrodillaban. «Pero a veces duele tanto esperar», respondió ella, apretando el rosario con fuerza.
En pocos minutos, la noticia comenzó a correr. Vecinos salieron con lámparas, palos, caballos. El bosque era grande, pero todos conocían sus entradas y veredas. Nadie quería imaginar lo peor, pero el frío de la noche traía consigo un miedo que no se decía en voz alta. Carmela, sentada en una banca del templo, miraba fijamente la imagen de la Virgen. Recordaba las noches en que Emiliano se enfermaba de niño, cómo le rezaba con fe, cómo siempre encontraba consuelo al mirarla. Esta vez la angustia era otra. Era más honda, como si una parte de su alma estuviera perdida con él. «Si me lo devuelves, Virgencita, prometo traer flores todos los domingos. Prometo encender una vela por cada día que viva. Prometo...» Se detuvo. Su voz se quebró. No pudo más. El padre Julián se acercó y le puso una mano en el hombro. «La fe es un camino oscuro, doña Carmela, pero usted no camina sola. Esta comunidad tampoco lo está. Todos buscaremos a Emiliano, hasta hallarlo». Ella asintió sin hablar. Cerró los ojos y siguió rezando. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, no como en misa, sino con repiques cortos. Era la señal de emergencia del pueblo. Desde tiempos antiguos era el llamado para buscar a los desaparecidos. La montaña estaba en silencio, pero las luces de linternas comenzaron a moverse entre los árboles. Carmela no fue a dormir. Se quedó en la iglesia, arrodillada, con la mirada fija en la Virgen. Y mientras el pueblo se moviliza, algo más profundo despierta entre los árboles. No dejes esta historia ahora. Suscríbete al canal para seguir esta búsqueda guiada por la fe. En su corazón, una voz le susurraba que su nieto estaba vivo. Pero el bosque tenía sus propias reglas. La mañana llegó con un cielo pálido, cubierto por nubes delgadas que dejaban pasar una luz blanca y apagada. Emiliano abrió los ojos con dificultad. Sentía el cuerpo entumecido, la boca seca y un sabor amargo en la lengua. Le dolían las piernas, los brazos, y una picazón en el cuello lo hizo rascarse hasta dejar una marca roja. Probablemente algún insecto lo había mordido durante la noche. Se incorporó lentamente y miró a su alrededor. Todo seguía igual. Árboles altos, ramas entrelazadas, un suelo cubierto de hojas y ramas secas, pero algo en su interior había cambiado. A pesar del miedo y el frío, sentía una pequeña chispa de determinación. No podía quedarse allí, tenía que moverse. «Voy a encontrar el camino», se dijo, intentando convencerse. Agarró su mochila, se la colgó al hombro y comenzó a caminar. Eligió seguir el sonido de un arroyo cercano, con la esperanza de que el agua lo llevara hacia alguna zona habitada. Recordaba que su abuela una vez le dijo que si uno se perdía, debía seguir el agua. «El río siempre lleva a los pueblos», le decía mientras le servía atole caliente. Pero el bosque no era sencillo. Las ramas caídas, las espinas ocultas entre las hojas, el terreno resbaloso. Cada paso era una lucha. En una ocasión tropezó con una raíz y cayó de bruces. Se raspó la rodilla y dejó escapar un grito ahogado. El dolor fue agudo, pero se obligó a levantarse. «No llores ahora», se murmuró, limpiándose la sangre con la manga. El sonido del agua se volvió más claro. Encontró finalmente un arroyo, de agua limpia, que corría entre piedras y raíces. Se agachó y bebió con ambas manos. El agua estaba fría, pero le dio un poco de energía. Lavó su herida y respiró hondo. «Gracias», susurró al cielo. Comenzó a seguir el cauce. Al principio era fácil, pero pronto se encontró con un trecho estrecho, rodeado de zarzas. Intentó cruzar, pero las espinas se le clavaban en los brazos. Retrocedió y buscó otro camino. Fue ahí cuando escuchó algo. Una voz, lejana, muy tenue. Se detuvo. «¿Hola? ¿Hay alguien?» Pero no hubo respuesta. Solo el murmullo del agua y el viento entre las ramas. Aún así, sintió un impulso en el pecho. Avanzó más deprisa, casi corriendo, con la esperanza de encontrar a alguien. La voz no volvió a sonar, pero el bosque parecía estar susurrando. De repente, se encontró en un claro que no reconocía.
Era un lugar extraño, donde los árboles crecían más juntos y altos. La luz apenas se colaba, y el aire se sentía espeso, húmedo. Emiliano se sintió confundido. Miró hacia atrás, pero el arroyo ya no estaba. Se había desviado sin darse cuenta, empujado por la ilusión de la voz. Dio vueltas sobre sí mismo. Nada. No, otra vez no, dijo con un hilo de voz. Sentía que sus fuerzas lo abandonaban. Se dejó caer sobre una roca, jadeando. Cerró los ojos con fuerza. Entonces, como la noche anterior, una sensación cálida lo envolvió. No vio ninguna figura esta vez, pero escuchó una voz suave, apenas perceptible. «Sigue adelante. No te detengas». Abrió los ojos bruscamente. No había nadie, pero el tono había sido claro. No era una orden, era una promesa. «¿Eres tú, de nuevo?» No hubo respuesta. Emiliano se puso de pie. Estaba cansado, herido, pero no rendido. Tomó el camino que tenía enfrente, sin saber a dónde lo llevaría, pero con la certeza de que no podía quedarse donde estaba. Y así, en medio del desconcierto, una guía invisible comienza a trazar el camino. Si quieres saber quién o qué lo está guiando, suscríbete al canal y no te pierdas lo que viene. El bosque lo observaba en silencio. Emiliano seguía avanzando. En el pueblo, la búsqueda había continuado sin descanso durante toda la noche y la mañana siguiente. Hombres con machetes, linternas y perros subían por veredas y bajaban por cañadas, pero no había rastro de Emiliano. El sol ya estaba alto cuando Mariana, sentada en la entrada de la escuela, apretaba contra su pecho un cuaderno lleno de dibujos. Él no se fue solo, susurró para sí misma. Fue tras algo. Siempre hace eso. Desde pequeña, Mariana había sido observadora, más que la mayoría. Sabía cómo pensaba Emiliano, cómo se perdía entre sus dibujos, cómo se emocionaba con cualquier criatura que se moviera entre las ramas. Por eso, cuando todos empezaron a buscar por el sendero principal, ella supo que no era por ahí. Se levantó decidida y caminó hasta donde estaban reunidos el profesor Ramiro, el padre Julián y don Rogelio, un vaquero curtido por el sol, con la mirada aguda. «Necesito hablar con ustedes», dijo con firmeza. «Mariana, ahora no», respondió el profesor. «Estamos organizando la siguiente salida. Esto es serio. Precisamente por eso, yo sé por dónde pudo haber ido Emiliano». El sacerdote la miró con atención. «¿Por qué lo crees?». Ella abrió el cuaderno. En una de las hojas había un dibujo reciente. Un pájaro dorado, con alas extendidas. Lo había hecho Emiliano 2 días antes. Me dijo que si algún día veía uno así, lo seguiría. Decía que era un mensajero de los santos, como los que contaba su abuela, que lo guiaría a algo importante. Don Rogelio arqueó una ceja. ¿Un pájaro dorado? Sí. Y ese tipo de ave no se ve por el camino que ustedes están recorriendo. Solo aparece cerca de la cañada del Cedro Viejo, en la otra ladera del cerro. El profesor suspiró, incrédulo. «Mariana, no podemos seguir pistas basadas en dibujos de niños. No es seguro. Pero él es un niño. ¿No ven que eso es precisamente lo que tiene sentido para él?» Su voz se quebró al final, pero no apartó la mirada. Estaba dispuesta a enfrentar a todos si era necesario. El padre Julián puso una mano sobre el hombro del profesor. «A veces, la fe de los niños es más lógica que la de los adultos. Démosle una oportunidad». Don Rogelio asintió lentamente. «Yo conozco ese lugar. Está lejos, pero si alguien fue por ahí no lo van a encontrar desde el otro lado del cerro. Puedo llevar a un grupo pequeño». «Yo voy», dijo Mariana de inmediato. «¿Tú?» «No, niña, es muy peligroso», dijo el profesor. «Conozco a Emiliano. Sé cómo piensa. Puede que eso nos ayude más que cualquier machete». El vaquero la observó unos segundos en silencio. «Está bien. Pero te quedas a mi lado en todo momento, y obedeces cada palabra». Mariana asintió con fuerza. Corrió a casa a ponerse botas, agarró su mochila y metió dentro el cuaderno, una linterna y un pan envuelto en servilleta. Antes de salir, se detuvo frente al altar de su casa.
donde su madre mantenía siempre una veladora encendida. Mariana cerró los ojos y murmuró: «Virgencita, tú sabes que no puedo quedarme sentada. Guíame también a mí. En el corazón de una niña nace el valor, pero lo que encontrará en la montaña no será fácil. Suscríbete al canal y sigue este camino de amistad, intuición y esperanza». Mientras el grupo se preparaba para subir la otra ladera, Mariana apretó el cuaderno contra el pecho. No sabía si era suficiente, pero era todo lo que tenía. La tarde caía otra vez sobre la montaña. Emiliano caminaba lento, con pasos torpes, intentando ignorar el dolor de su rodilla y el escozor de las picaduras. El bosque era más cerrado en esa zona, como si los árboles se inclinaran sobre él. El aire era más húmedo, más espeso, y los sonidos se sentían lejanos, apagados. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que salió del claro. Todo parecía igual, y al mismo tiempo distinto. Comenzaba a sentir que el bosque no solo era un lugar, sino algo que lo observaba, que lo ponía a prueba. «No me vas a atrapar», dijo en voz baja apretando los puños. El sol desapareció por completo detrás del cerro. La oscuridad se desparramó como tinta, y Emiliano se vio obligado a encender de nuevo la linterna. La batería apenas resistía. La luz titilaba, débil, como si también estuviera cansada. A cada paso, el miedo volvía. No como una emoción pasajera, sino como una sombra que se instalaba en la nuca, que respiraba sobre él. Empezó a escuchar cosas, ramas que se rompían, susurros que no podía entender, zumbidos como de insectos gigantes. «No es nada, no es nada», se repetía. Pero entonces lo vio. Una luz entre los árboles. No era como la linterna ni como el sol. Era azulada, tenue y se movía como flotando. Emiliano se quedó quieto, con el corazón retumbando en los oídos. La luz se desplazó lentamente hacia la izquierda, desapareciendo detrás de unos arbustos. Luego apareció otra, más arriba, como si flotara entre las ramas. «¿Hola?», preguntó temblando. No hubo respuesta, pero una tercera luz titiló cerca. Parecían llamarlo. Algo en su interior le decía que no debía seguirlas, pero al mismo tiempo una curiosidad profunda lo empujaba. Dio un paso, luego otro. «¿Quién está ahí?». Las luces no contestaban, solo se movían lentamente, alejándose cada vez más. De pronto, un crujido fuerte a su derecha lo hizo girar bruscamente. La linterna cayó al suelo. Al levantarla, la luz se apagó por completo. «¡No! ¡No! ¡No!», exclamó, tratando de encenderla de nuevo. Nada. La oscuridad total lo envolvió como una marea. Su respiración se aceleró. Sentía que el bosque se cerraba a su alrededor. Dio un paso hacia atrás y tropezó con una raíz. Cayó de espaldas, con un golpe seco. Desde el suelo, vio algo. No luces esta vez. Siluetas, altas, inmóviles, entre los árboles. No podía distinguir si eran personas o solo ramas, pero no se movían. Sentía su mirada. Cerró los ojos con fuerza, abrazándose a sí mismo. Entonces una imagen vino a su mente, el altar de su abuela, la vela encendida, la voz de Carmela diciendo: «La Virgen te cuida, aunque no la veas». Y esa misma voz, ahora en su interior, lo envolvía como un susurro entre hojas. «No temas». Abrió los ojos lentamente. Las siluetas ya no estaban. La oscuridad seguía, pero ya no era tan pesada. Tomó la linterna de nuevo, la sacudió, y para su sorpresa, se encendió con una luz débil pero constante. Emiliano se puso de pie, aún temblando. Las luces azules habían desaparecido. No sabía si fueron reales o si su mente le jugaba una trampa. Pero en ese momento comprendió algo. El bosque quería asustarlo. Quería que se rindiera. «No voy a dejarme», susurró con más firmeza. Apretó el suéter de su abuela contra el pecho, cerró los ojos unos segundos y comenzó a caminar otra vez, esta vez más lento, más consciente, como si esperara una señal que aún no llegaba. ¿Qué eran esas luces? ¿Y por qué no lo tocaron?
Hay algo más allá del miedo guiando los pasos de Emiliano. Suscríbete al canal para seguir descubriendo este misterio entre la fe y la oscuridad. En medio del bosque, el niño avanzaba y el bosque observaba en silencio. El sol apenas despuntaba entre los cerros cuando don Rogelio, con su sombrero de ala ancha y machete al cinto, se detuvo frente a un tronco caído. Se agachó, tocó el suelo con la yema de los dedos y murmuró: «Aquí pasó alguien, pequeño, con pasos cortos». Mariana, a unos metros detrás, se acercó en silencio. Observaba con admiración la forma en que el vaquero leía la tierra, como si las piedras y ramas le hablaran. «¿Está seguro que fue Emiliano?» Don Rogelio asintió sin voltear. «Esta tierra está suelta. Alguien se resbaló aquí hace poco. Y mira eso», señaló una hoja con una manchita roja. «Sangre seca. Alguien se raspó la pierna». Mariana sintió un nudo en la garganta. Emiliano se había caído. Imaginárselo herido, solo, le apretaba el pecho. Detrás de ellos, 2 vecinos más seguían el ritmo, en silencio, atentos a cualquier señal. El grupo avanzaba despacio, guiado por la intuición del vaquero y la convicción de la niña. El aire de la sierra era más fresco en esa parte del bosque, con aromas intensos de pino y tierra mojada. «Aquí», dijo don Rogelio deteniéndose de nuevo. Esto no estaba ayer. Mariana miró donde él apuntaba. Una rama rota, aún verde, colgando de un arbusto. ¿Qué significa? Que alguien la rompió al pasar. Mira el ángulo. No fue el viento. Fue una persona que empujó con fuerza, posiblemente con prisa. Mariana se agachó observando con atención. En el suelo notó algo brillante. Era un pedazo de envoltura de plástico. «Es de las galletas que le dio su abuela. Emiliano no come de otras». Don Rogelio tomó el envoltorio, lo olió y asintió. «Entonces vamos por buen camino». El grupo se reanimó. Era la primera señal concreta desde que comenzaron. Siguieron bajando por una pendiente ligera hasta llegar a una zona de rocas grandes y húmedas. Allí, el terreno era más inestable. «Aquí es peligroso». «Vayan con cuidado», advirtió Rogelio. Mariana avanzó despacio, hasta que algo más llamó su atención. Bajo una raíz expuesta había un retazo de tela. «Esto es parte del suéter de Emiliano». La tela estaba enganchada en una espina. Mariana la jaló con cuidado y la apretó contra su pecho. «Está cerca, yo lo siento». Don Rogelio la miró con respeto. «Eres valiente, niña. Tienes el corazón bien puesto. Y tu amigo aún tiene esperanza si seguimos a este paso». A lo lejos, un grito rompió el silencio. «Don Rogelio, encontramos algo». El grupo corrió hacia donde estaban los otros 2 vecinos. Uno de ellos sostenía un dibujo arrugado. Era un bosque, hecho con crayones verdes y azules, y un pájaro dorado en el centro. En una esquina se leía el nombre Emiliano. Mariana se arrodilló al verlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Este dibujo estaba en su cuaderno. Pero lo arrancó. Él quiere que lo sigamos. Don Rogelio guardó el papel con cuidado. «Entonces vamos a seguirlo, cueste lo que cueste». Entre ramas, huellas y recuerdos, el bosque empieza a revelar su ruta. No te vayas aún. Suscríbete al canal para seguir cada paso de este camino de esperanza. Mariana levantó la vista al cielo, como buscando una señal. El viento sopló leve y por un instante creyó escuchar una voz dulce, lejana, que decía: «Sigan buscando». Con los ojos brillando, apretó el suéter rasgado y siguió adelante. El murmullo del agua se hizo más fuerte conforme Emiliano descendía entre raíces y piedras húmedas. El bosque se abría un poco, revelando un río ancho que corría con fuerza entre las orillas llenas de lodo. El niño se detuvo al borde, observando el flujo constante y turbio. No era como el arroyo tranquilo que había seguido antes. Este era más caudaloso, impaciente, con espuma en la superficie. Su estómago rugía, seco de hambre. Llevaba horas caminando sin rumbo claro, sobreviviendo con migas de pan y sorbos de agua de su botella ya casi vacía. Al ver el río, pensó que quizás al otro lado habría un camino o alguna señal de vida. «Tengo que cruzar», dijo, inseguro.
Buscó con la mirada un paso seguro, pero no había piedras firmes ni troncos atravesados. Solo una corriente intensa que golpeaba contra las rocas. La duda se apoderó de él. El miedo a caer, a ser arrastrado, era real. Recordó una historia que le contó su abuela sobre un niño que cruzó un río y nunca regresó. Pero también recordó la figura de la noche anterior, la voz suave que le susurró: «Sigue adelante». Inspiró hondo y dio un paso al agua. El frío lo atravesó como cuchillo. La corriente le golpeó las rodillas con violencia y tuvo que extender los brazos para mantener el equilibrio. Cada paso era una lucha. Las piedras resbalaban bajo sus pies. Dio otro paso, luego otro. A mitad del río, una ola lo empujó con fuerza. Cayó de lado y el agua lo cubrió hasta el pecho. «¡Ah!», gritó con desesperación, pataleando para no dejarse llevar. En ese instante, sintió que el miedo lo iba a vencer. El agua lo arrastraba hacia abajo, hacia una zona más profunda. Buscó algo a qué aferrarse, pero no había nada cerca. Hasta que, como puesta ahí por milagro, una rama gruesa flotó a su lado. Se sujetó con ambas manos y se impulsó hacia la orilla contraria. Logró salir, empapado, temblando, con los labios morados y las manos raspadas. Cayó de rodillas en la tierra respirando con dificultad, mientras su corazón latía como tambor. «Gracias», murmuró entre sollozos. «Gracias, quien seas». Lloró, no de dolor, sino de alivio, de haber sentido por un instante que no estaba solo, que algo lo había salvado. Se abrazó a sí mismo mojado con los dientes castañeteando y miró hacia el cielo, que ahora se cubría de nubes grises. El aire olía a tierra húmeda y a tormenta que se acercaba. Sacó la linterna y la dejó secar sobre una piedra. Sacó también su cuaderno, pero las páginas estaban mojadas, los dibujos borrosos. Menos uno, el del pájaro dorado. Ese seguía intacto, como si nada lo hubiera tocado. Lo miró durante minutos. «¿Eres tú el que me cuida?», preguntó en voz baja. No hubo respuesta, pero el viento sopló suave y cálido por un momento. Cerró los ojos y se quedó en silencio, sintiendo que de alguna manera alguien lo escuchaba. El río intentó detenerlo, pero no contaba con su fe. Lo que viene ahora pondrá a prueba su alma. Suscríbete al canal para no perderte lo que está por revelarse. Emiliano se puso de pie, aún temblando, pero con una nueva certeza. Si había llegado hasta ahí, podía seguir. Algo o alguien lo estaba guiando. No sabía a dónde, pero sí sabía por qué. Tenía que volver a casa. Y ahora, el camino lo llamaba otra vez. Después del cruce del río, el bosque pareció cambiar. Emiliano avanzaba lentamente, empapado, pero con los ojos más atentos que nunca. Cada hoja, cada sonido, cada brisa, le hablaban de un lugar distinto, más silencioso, como si todo el entorno se hubiese aquietado para no perturbar algo sagrado. El barro pegado a sus pantalones, los zapatos llenos de agua, el cabello enredado. Todo era incomodidad física, pero su interior ardía con una claridad que no había sentido antes. No era valentía, era fe. Una que no venía de las palabras, sino de la certeza silenciosa de que no estaba solo. El terreno se volvió más plano. Las raíces ya no sobresalían del suelo, y la vegetación comenzó a abrirse hasta formar un claro amplio y luminoso. Allí, la luz descendía con suavidad, filtrada entre las ramas creando un efecto casi celestial. El aire olía a flores y resina, y un zumbido tenue llenaba el ambiente, como si la naturaleza misma cantara en voz baja. Emiliano se detuvo en el borde del claro, asombrado. «¿Dónde estoy?». Las flores blancas cubrían el suelo como una alfombra. No eran flores silvestres comunes. Tenían pétalos grandes, suaves, y un aroma delicado que le recordaba a los días felices en casa, cuando su abuela cocinaba con canela y le cantaba canciones. Dio un paso dentro, luego otro. No sentía miedo. No sentía cansancio, solo una paz profunda que lo envolvía. Caminó hasta el centro del claro y allí, entre las flores, la vio. Una mujer de pie, vestida de blanco,
con un velo que caía como seda sobre sus hombros. No tenía rostro definido, pero su presencia era tan clara como el sol. No flotaba, no brillaba de forma sobrenatural. Solo estaba ahí, con los brazos extendidos, como una madre que espera a su hijo. Emiliano no dijo nada. Solo se quedó quieto, con los ojos muy abiertos, el corazón palpitando lento. Quiso correr hacia ella, pero algo en su interior le dijo que debía quedarse donde estaba. La figura levantó una mano y señaló hacia un sendero oculto entre los árboles. No habló, pero su gesto era claro. ¿Quieres que vaya por ahí? No hubo palabras, pero el viento sopló en esa dirección. Emiliano sintió que debía obedecer. Bajó la mirada un segundo para asegurarse de que no perdía su mochila. Cuando volvió a levantarla, ella ya no estaba. El claro seguía igual, brillante, silencioso, sagrado. Emiliano respiró hondo. Se acercó a donde ella había estado y se arrodilló. Tocó el suelo. Estaba tibio, como si alguien acabara de estar allí. En el centro había una pequeña flor distinta a las demás, una rosa blanca con bordes azules. La arrancó con cuidado y la guardó entre las páginas del dibujo del pájaro dorado. «Gracias», susurró. Entonces lo escuchó. Un canto, lejano, como una canción de cuna. Pero no venía de su memoria ni del bosque. Era real, sonaba allá a lo lejos, con una melodía dulce, como si alguien estuviera llamándolo. Reconoció la voz. Era una canción que su abuela le cantaba. Una ranchera suave, entonada con amor. ¿Quién lo llama ahora? ¿Qué se revelará en este nuevo camino? El claro ha hablado, pero lo más importante está por venir. Suscríbete al canal y no te pierdas el siguiente capítulo de esta historia que toca el alma. Emiliano se puso de pie. No miró atrás. Siguió la dirección indicada. El bosque ya no era un enemigo, era un camino. Y ahora él sabía hacia dónde debía ir. Emiliano avanzaba entre los árboles con paso firme. El canto seguía, claro, constante, como un hilo invisible que lo guiaba. Era una melodía suave, de esas que se cantan con el alma. Aunque no podía distinguir las palabras con claridad, sentía que cada nota hablaba directo a su corazón. El bosque ya no parecía oscuro. A pesar de que el cielo comenzaba a cubrirse con nubes grises, la luz filtrada entre las ramas iluminaba su camino. A cada paso, el sonido se hacía más cercano. Se detuvo por un instante. «Esa canción», murmuró. «Mi abuela me la cantaba cuando no podía dormir». Cerró los ojos y la recordó en su mecedora, con el rebozo sobre los hombros, tarareando mientras lo arropaba. El olor a canela, el calor de la cocina, el murmullo del viento en las tejas, todo volvía a su mente con una claridad que dolía. «¿Eres tú, abuela?». La canción siguió, y con ella un viento suave le acarició el rostro. No había palabras, pero entendía el mensaje. No estaba lejos. Algo lo esperaba. Corrió. Sus pies, aunque heridos, encontraron fuerza. Sus piernas, agotadas, se llenaron de energía. Los árboles pasaban a su lado como sombras, y el bosque se convertía en un pasillo abierto hacia un lugar que su corazón reconocía sin haber visto. Llegó a un claro más pequeño, donde el canto se hacía eco. No había nadie, pero el sonido venía desde más allá, como si el aire mismo lo cantara. Emiliano no dudó. Bajó por una pequeña pendiente entre piedras y raíces hasta que el canto se volvió más claro, más definido. «Eso es mariachi», dijo sorprendido. Sí, ahora lo notaba con claridad. Era una canción de mariachi, suave, lenta, con guitarra y trompeta. Y esa voz no era una grabación, era una voz humana, cálida, como la de un cantante en misa o en una serenata, y entonces lo entendió. No era una ilusión, alguien cantaba de verdad. «Estoy aquí, ayuda», gritó con todas sus fuerzas. El canto se detuvo. Hubo silencio por un segundo. Luego, una voz respondió, lejana, sorprendida. «Emiliano». Sus ojos se abrieron como platos. «Mariana», gritó, «estoy aquí».
Corrió hacia la dirección del sonido. Las ramas le golpeaban el rostro, pero no le importaba. El corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de esperanza pura. «Sigue cantando, no pares». La voz de Mariana retomó la canción entre risas y llanto. Ahora no era perfecta, ni afinada, pero era real, y eso bastaba. Emiliano subió una pequeña loma, y al llegar a la cima la vio. Entre arbustos, con el cabello revuelto, su cuaderno en las manos y los ojos llenos de lágrimas, estaba Mariana. «Te encontré», gritó ella corriendo hacia él. Se abrazaron con fuerza, sin palabras. Los sollozos de ambos se mezclaban con la brisa. Emiliano no podía creerlo. Después de tanto miedo, tanto frío, tanta soledad, ahí estaba su amiga. «Pensé que no saldría», dijo él temblando. «Yo también tenía miedo, pero te sentía cerca», respondió ella. «Sabía que la Virgen te estaba cuidando». En la canción encontró el camino, y en la amistad, la salvación. ¿Qué los espera ahora que se han reencontrado? Suscríbete al canal para seguir esta historia donde la fe se convierte en camino. A lo lejos, el canto volvió a escucharse, pero esta vez no venía del bosque, venía del corazón. Emiliano y Mariana seguían abrazados bajo los árboles, como si el mundo se hubiera detenido para ellos. El bosque parecía más claro, más abierto, como si la naturaleza comprendiera la importancia de ese momento. El canto ya no era necesario. Lo que los unía ahora era la certeza del reencuentro. «Estás empapado», dijo Mariana, soltándolo un poco para mirarlo bien. «¿Estás herido?» Me raspé la rodilla y me caí varias veces. Pero estoy bien. Tenía miedo, pero algo me cuidó. Mariana le limpió el rostro con la manga de su suéter. «Vamos, don Rogelio y los demás están cerca. Te estaban buscando por todas partes». Emiliano se sorprendió. «¿Don Rogelio?» «Sí, y también varios vecinos, hasta el padre Julián. Todos». Él bajó la mirada, abrumado. «No pensé que vendrían tantos, pensé que ya no me buscarían». Mariana lo miró con seriedad. «¿Estás loco? Nunca íbamos a dejarte». Se tomó un momento para respirar, luego añadió: «Yo le recé a la Virgen, le pedí que me guiara hasta ti, y creo que ella me escuchó». Emiliano asintió lentamente. «Yo también la vi. Bueno, no sé si fue ella, pero había una mujer de blanco. Me mostró un camino». Mariana no se burló, no preguntó más, solo lo tomó de la mano. «Entonces sigamos ese camino juntos». Caminaron despacio, con Emiliano apoyándose en ella. El bosque, antes intimidante, parecía ahora menos denso. A lo lejos se escucharon voces que llamaban: «¡Emiliano! ¡Mariana! ¡Aquí!», gritó ella con fuerza. Los arbustos se movieron y don Rogelio apareció con el rostro lleno de barro y los ojos alerta. Al verlos, suspiró aliviado. «¡Bendito Dios!», exclamó. Corrió hacia ellos y se agachó para examinar a Emiliano. «¿Estás bien, chamaco?» «Sí, gracias a ustedes». «¿Cómo lo encontraste, niña?», preguntó el vaquero a Mariana. «No fui yo sola. Él me ayudó. Me dejó dibujos, huellas, hasta parte de su suéter. Y una canción». Don Rogelio los observó en silencio, con respeto. Entonces, alguien más también los guiaba. «Eso creo», respondió Emiliano. Los demás llegaron segundos después. Uno de los vecinos soltó un grito de alegría. Otro cayó de rodillas agradeciendo en voz alta. Uno por uno, rodearon al niño, sin tocarlo demasiado, como si fuera un milagro que necesitaba cuidado. El padre Julián llegó al final, con el rostro cansado, pero los ojos llenos de luz. Se arrodilló frente a Emiliano y tomó su mano. «Gracias por regresar, hijo». «Gracias por buscarme, padre». «No, gracias a ti por no rendirte». Mariana no soltó su mano en ningún momento, y Emiliano, aunque agotado, sentía que algo en su interior se había fortalecido, como si el bosque le hubiera dado algo más que miedo, le había dado fe. El reencuentro llegó, pero aún quedan respuestas por descubrir. ¿Qué vio Emiliano en el bosque? ¿Qué guardará en su corazón para siempre?
Suscríbete al canal para no perderte el siguiente capítulo de esta historia de esperanza. Mientras caminaban de regreso por el sendero abierto por los machetes de los buscadores, Emiliano se giró una última vez. Miró hacia el interior del bosque y susurró: «Gracias por no dejarme solo». El viento, como si respondiera, sopló suave entre los árboles. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar cuando la comitiva apareció por el sendero del cerro. No eran campanadas fúnebres ni de misa, eran repiques vivos, festivos, mezclados con gritos de alegría, llanto y aplausos. El pueblo entero se volcó a las calles al ver a Emiliano bajando por la vereda con la ropa sucia, el rostro manchado y una expresión de asombro que no lo abandonaba. Doña Carmela fue la primera en correr. Sus piernas temblaban, pero su corazón corría más rápido. Al verlo, soltó el rosario y abrió los brazos como si quisiera atrapar el mundo entero. «Emiliano, mi niño. Gracias, Virgencita». El abrazo fue tan fuerte que el aire pareció detenerse. Emiliano no dijo nada. Se dejó envolver por el olor familiar de su abuela, por sus lágrimas cálidas y su temblor. Luego alzó el rostro y le susurró: «Sí me cuidó, abuela. Sí me cuidó». Todos querían verlo, tocarlo, preguntarle. Pero el padre Julián pidió calma. Con voz firme, organizó una pequeña procesión hasta la iglesia. Algunos llevaban flores, otros velas. Mariana caminaba junto a Emiliano sin soltar su cuaderno. Don Rogelio iba detrás, con los ojos húmedos y el machete colgando del cinto, como quien regresa de una batalla sagrada. Al llegar al templo, Carmela se arrodilló frente al altar. Con las manos temblorosas, colocó un ramo de rosas blancas y encendió una vela gruesa. Emiliano la imitó, sacando de su mochila la flor azulada que había recogido en el claro. La dejó con cuidado entre las otras ofrendas. «Esta es para ella», dijo. El silencio se hizo profundo. El padre Julián se acercó con respeto. «¿Quieres contarnos qué pasó, hijo?» Emiliano lo pensó unos segundos. Luego asintió. «Me perdí. Seguí un pájaro. Lloré, tuve miedo. Pero cada vez que sentía que ya no podía más, algo me ayudaba. Una voz, una luz, una mujer vestida de blanco. Todos escuchaban con atención. Nadie interrumpía. Nadie dudaba. No era un sueño. Ella estaba ahí. Me mostró el camino, me salvó». Una mujer entre los presentes se santiguó, otra comenzó a llorar. Mariana levantó la voz. Él dejó señales. Yo las seguí, pero no habría podido sin fe. Fue como si alguien también me guiara. Don Rogelio, con voz grave, añadió: «La sierra no perdona, pero esta vez alguien más caminó con él». El padre Julián respiró hondo y alzó la vista hacia la imagen de la Virgen. La fe de un niño nos enseñó hoy que no estamos solos, que aún en la oscuridad más profunda hay luz, y esa luz, muchas veces, viene del corazón de los inocentes. Los asistentes asintieron en silencio, algunos se arrodillaron, otros comenzaron a cantar suavemente una canción mariana. Emiliano, de pie junto al altar, sentía que algo en él había cambiado para siempre. Ya no era el mismo niño que salió de excursión. Era más fuerte, más consciente, pero, sobre todo, más agradecido. Emiliano ha vuelto, pero la experiencia en el bosque dejó una marca profunda. ¿Qué hará con lo que vivió? ¿Cómo compartirá lo que aprendió? No te pierdas el siguiente capítulo. Suscríbete al canal para seguir esta historia transformadora. Mientras la iglesia se llenaba de cánticos, doña Carmela tomó la mano de su nieto. No dijo nada más. Solo cerró los ojos y agradeció. Y Emiliano, por primera vez, sintió que el milagro no solo fue volver, fue haber descubierto algo sagrado dentro de sí mismo. Días después del regreso de Emiliano, el pueblo seguía hablando de lo ocurrido como si hubiera sido un sueño colectivo. En las calles, las señoras comentaban en voz baja. Los niños lo miraban con asombro, como si se tratara de un héroe silencioso. Pero Emiliano no buscaba atención, caminaba más tranquilo, más observador. Había algo en sus ojos que lo hacía parecer mayor. Una mañana, el padre Julián lo invitó a conversar en el patio trasero de la parroquia.
bajo la sombra de un mezquite. Emiliano aceptó sin dudar. Se sentó en una banca de madera, con las piernas colgando, mirando al suelo. ¿Puedo preguntarte algo, Emiliano? Sí, padre. ¿Qué fue exactamente lo que viste en el bosque? El niño tardó en responder. Sacó de su mochila el dibujo del pájaro dorado, con la flor azulada aún prensada entre las páginas. La mayoría del tiempo vi árboles, sombras, miedo, pero cuando estaba a punto de rendirme, aparecía ella. ¿Cómo era? No tenía rostro. Era como una luz, pero no cegadora. Brillaba como el amanecer. Su vestido era blanco, largo. No hablaba, pero yo la entendía. El sacerdote lo escuchaba sin interrumpir, con los dedos entrelazados. ¿Crees que era la Virgen? Emiliano levantó la vista. No lo creo. Lo sé. El padre asintió, conteniendo la emoción. ¿Y qué sentiste cuando ella te miraba? Que todo estaba bien, aunque tuviera frío, hambre, miedo. Cuando ella aparecía, todo eso desaparecía. Era como si me abrazara con los ojos. Como si me dijera que no debía detenerme. ¿Te habló alguna vez? No con palabras, pero me mostró el camino. Me señaló hacia donde debía ir, y cuando pensé que no escuchaba nada, me mandó una canción. El sacerdote cerró los ojos un momento. Luego abrió la Biblia que tenía a un lado y la sostuvo en sus rodillas. A veces los milagros no vienen con rayos ni truenos. Vienen en la forma más simple, una flor, una luz, un canto, y quienes tienen el corazón puro los pueden ver. ¿Me cree? Con todo mi corazón. Emiliano bajó la vista y sonrió apenas. Algunos no me creen. Dicen que estaba deshidratado, que lo imaginé todo, pero yo sé lo que viví, y no me molesta que no lo entiendan. Es mío. El padre puso una mano sobre su hombro. Hay cosas que solo Dios y tú sabrán, y eso está bien. Esa misma tarde en la escuela, la maestra pidió a los alumnos que escribieran una historia sobre algo que los marcó. Emiliano dibujó en vez de escribir. Pintó el claro del bosque, la flor azul y una silueta blanca bajo la luz. Cuando lo mostró a la clase, todos guardaron silencio. Mariana levantó la mano. Yo lo vi cuando volvió. Y sé que algo cambió en él. No sé qué fue, pero lo hizo más fuerte. La maestra lo miró con ternura. ¿Qué aprendiste, Emiliano? Él pensó unos segundos y luego respondió que la fe es como una linterna. A veces alumbra poco, pero si no la sueltas, te lleva a casa. Y así, en palabras sencillas, un niño dio testimonio de algo sagrado. Pero su historia no termina aquí. No te pierdas la última parte de este viaje de fe. Suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final. Esa noche, doña Carmela preparó pan dulce. Emiliano se sentó a su lado, en silencio. No hacía falta hablar, porque algunas verdades, como los milagros, se guardan en el corazón. Pasaron algunas semanas. El bosque silencioso y eterno seguía ahí, pero el claro donde Emiliano había visto a la mujer de blanco ya no era el mismo. Don Rogelio, acompañado por varios vecinos, volvió al lugar junto con el padre Julián y Carmela. Entre todos limpiaron el terreno, colocaron piedras en círculo y levantaron un pequeño altar con madera, flores y una imagen de la Virgen que trajeron desde la iglesia. Emiliano llegó después, tomado de la mano de Mariana. Llevaba en su mochila la flor azulada, aún conservada entre hojas secas. Se acercó al altar y la colocó justo al centro, sobre un pañuelo bordado por su abuela. «Aquí fue», dijo en voz baja. «Aquí me encontró». Los presentes guardaron silencio. El padre Julián encendió una vela y los rayos de sol se filtraban entre las ramas, creando reflejos suaves sobre la figura de la Virgen. Mariana se arrodilló y rezó en silencio. Doña Carmela miraba todo con lágrimas contenidas, sin hablar. El viento soplaba con suavidad, y un aroma a resina y flores silvestres llenaba el aire. «Este lugar es especial», dijo don Rogelio. «No sé cómo explicarlo, pero aquí se siente diferente». «Porque fue tocado por la fe», respondió el padre Julián, «y por la inocencia de un niño». Emiliano dio un paso al frente. Su voz era serena, pero firme. «No quiero olvidar lo que pasó aquí. Quiero venir cada año a dar las gracias».
Y yo vendré contigo, dijo Mariana sonriendo. Yo también, agregó Carmela. Mientras tenga fuerzas, vendré. El altar fue bendecido ese mismo día. No hubo ceremonia grande, ni campanas, ni fuegos, solo palabras sinceras, cantos suaves y corazones abiertos. Desde entonces, los habitantes del pueblo comenzaron a visitar el lugar. Algunos llevaban flores, otros pedían favores. Nadie lo llamaba milagro en voz alta, pero todos sabían que ahí había ocurrido algo que iba más allá de lo visible. Con el tiempo, Emiliano creció. Su historia se convirtió en parte del alma del pueblo, pero él nunca buscó fama ni protagonismo. Cada año, el mismo día, volvía al claro con Mariana. Llevaban pan, una vela y el cuaderno donde guardaba los dibujos de aquel tiempo. ¿Sigues creyendo que fue la Virgen?, le preguntó Mariana una vez, mientras acomodaban flores frescas en el altar. Nunca he dejado de creer. ¿Y qué crees que quería decirte? Emiliano miró hacia los árboles como si buscara una respuesta en el susurro del viento. Que nunca estamos solos, aunque pensemos que sí, aunque todo esté oscuro. Mariana asintió, abrazando el cuaderno contra su pecho. Tú volviste y nos diste esperanza a todos. Ese año, cuando regresaron al pueblo después de visitar el altar, Emiliano dejó un dibujo nuevo en la iglesia, el claro iluminado, la silueta blanca y en una esquina un niño caminando con una flor en la mano. No firmó el dibujo. No hacía falta, y así concluye esta historia de fe, coraje y esperanza. Si te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo más historias que transforman el alma. Haz clic en el video que aparece en pantalla para ver otro relato inspirador que no podrás olvidar. Gracias por acompañarnos. En el silencio del bosque, el claro permanece. Y en el corazón de quienes creen, la luz de la Virgen sigue guiando, como aquel día, como siempre.